Ucrania acaba de humillar a Rusia de nuevo. El Kremlin pensó que había construido búnkeres de concreto impenetrables para proteger sus aviones en Crimea. Pero los drones de Ucrania rompieron esas cáscaras de concreto como simples latas de hojalata, dañando múltiples objetivos de alto valor en el proceso. Es solo el último ejemplo de una larga y cada vez más extensa serie de exitosos ataques ucranianos a bases, equipos e infraestructuras rusas, demostrando una vez más que Ucrania es más que capaz de sorprender a sus enemigos y golpearlos donde más les duele. El incidente ocurrió en la noche del 3 de agosto, en la base aérea de Sarki en Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014 y ha estado ocupada desde entonces. El Servicio de Seguridad de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania, envió un enjambre de drones a Sarki, que está situado en la costa occidental de Crimea. Sus objetivos incluían bombarderos y aviones de combate que estaban estacionados en la base, y el ataque fue altamente exitoso. El Servicio de Seguridad de Ucrania publicó un informe detallado en su sitio web oficial. Esta noche, drones del Comando Central de Operaciones A del Servicio de Seguridad de Ucrania visitaron el aeródromo militar de Sarki en Crimea, temporalmente ocupada. Es una base aérea rusa clave para operaciones en el Mar Negro. El ataque destruyó completamente un avión, Su-30SM, dañó otro y golpeó 3 aviones Su-24. Para ser más preciso, el Sukhoi Su-30SM es uno de los cazas más versátiles de Rusia, mientras que el Su-24 es un bombardero táctico, desarrollado en los días de la Unión Soviética, con el poder de lanzar ojivas pesadas y destructivas en ciudades y bases militares de Ucrania. Al eliminar estos objetivos, Ucrania ha asestado un golpe serio a las capacidades aéreas de Rusia, particularmente en la región de Crimea. El daño también representa un golpe financiero significativo para Rusia, como se señala en el informe del Servicio de Seguridad de Ucrania, que continúa, el enemigo sufrió pérdidas significativas. Después de todo, solo un avión Su-30SM puede costar un promedio de 35 a 50 millones de dólares, como resultado de una operación especial del Comando Operativo Central A del Servicio de Seguridad de Ucrania. También se golpeó un depósito de armas de aviación en el aeródromo. La exitosa operación especial del Servicio de Seguridad de Ucrania en Sarki es otro paso hacia el debilitamiento de la capacidad del enemigo para librar una guerra de agresión contra Ucrania. Los ocupantes deben recordar que nunca se sentirán seguros en nuestra tierra. La parte más vergonzosa de esta historia, desde la perspectiva rusa, es que el Kremlin simplemente se había ido, construyendo una serie de lo que pensaba eran búnkeres de concreto superfuertes e impenetrables en la base aérea de Sarki. Se habían construido 12 de esos búnkeres, como reveló el ex oficial del ejército ucraniano y actual analista de inteligencia de fuente abierta, Tatarigami. Ucrania en X. Tatarigami es el fundador del grupo de análisis de inteligencia Frontelligence, y recientemente publicó un hilo lleno de imágenes de satélite de código abierto que revelan las secuelas del increíble ataque de la Operación Telaraña de Ucrania del 1 de junio. En una de las publicaciones explicó que Rusia había decidido construir al menos una docena de refugios reforzados para almacenar jets, drones grandes y otras aeronaves. En la base aérea Sarki, en Crimea, las fuerzas rusas parecen haber completado al menos 12 estructuras de estilo búnker, de concreto refugios que ahora son utilizados activamente por la Fuerza Aérea Rusa. Dentro de estos refugios reforzados, hemos identificado tanto jets como drones más grandes, incluyendo el Orion. Parece que esto fue parte de una estrategia rusa más amplia para fortalecer sus defensas de aeródromos contra futuros ataques de drones ucranianos. Como también señaló Tatarigami, se observaron refuerzos similares en la base aérea de Kalino, en la región de Kursk de Rusia. En la base aérea de Kalino, previamente atacada por las fuerzas ucranianas, parece que las tropas rusas han completado completamente o casi completamente alrededor de 10 refugios reforzados con cobertura de tierra, 12 refugios de concreto sin ella, y 8 estructuras estilo hangar posicionadas en las losas. Claramente, el Kremlin teme otro ataque estilo telaraña y quiere limitar la cantidad de daño que Ucrania puede hacer. Pero si se confía en los informes recientes, los búnkeres de concreto de Rusia no son tan buenos como se pensaba. No representan ningún problema para los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania, que pudieron atravesar fácilmente las defensas del enemigo y causar graves daños a sus aviones, dejando a Rusia con otra gran factura de reparación, y a su presidente, Vladimir Putin, con un fuerte dolor de cabeza, ya que sus fuerzas armadas parecen totalmente incapaces de proteger sus piezas de equipo más importantes. En el esquema general de las cosas, el reciente ataque de Sarki significa que los drones ucranianos han destruido o dañado más de 40 aviones rusos
desde la Operación Telaraña el 1 de junio, incluyendo los golpes de Sarki el 3 y 4 de agosto. Este periodo reciente es uno de los más devastadores para las fuerzas aéreas rusas desde el inicio de la guerra. Y según cifras del grupo de analistas de inteligencia de fuentes abiertas Oryx, el país ha perdido más de 162 aviones, incluyendo aviones de combate y bombarderos, además de 157 helicópteros. Esto muestra cuán efectiva ha sido la estrategia de Ucrania en términos de apuntar a los activos de ataque profundo de Rusia. Debilitar la capacidad del enemigo para lanzar misiles y soltar bombas a lo largo de las líneas del frente o hacia las ciudades, pueblos e infraestructuras importantes de Ucrania, se trata de hacer la vida más difícil para Rusia y salvar vidas ucranianas en el proceso. Y generalmente es mucho más efectivo eliminar a los bombarderos y jets mientras simplemente están quietos en el suelo, en lugar de intentar derribarlos en pleno vuelo. De hecho, Ucrania tuvo dificultades en las primeras etapas de la guerra para lidiar con las fuerzas aéreas rusas mientras intentaba interceptarlas en el aire. Sin embargo, a medida que la guerra ha avanzado, las fuerzas ucranianas han demostrado ser increíblemente adaptables, capaces de afinar y reescribir sus tácticas para adaptarse a las condiciones del campo de batalla. Mientras que Rusia a menudo ha mostrado obstinación al persistir con las mismas estrategias derrochadoras una y otra vez, Ucrania, en cambio, ha sido innovadora, ingeniosa e inteligente. Los comandantes notaron que debían modificar su estrategia para enfrentar los aviones rusos y comenzaron a trabajar en ello, planificando ataques como la Operación Telaraña, que resultó ser una de las historias de éxito más grandes de la guerra hasta ahora. Tras meses de planificación cuidadosa y secreta, ocurrió el 1 de junio. Un gran número de drones fueron introducidos sigilosamente a bordo de camiones de largo recorrido, que luego fueron conducidos cientos de millas a través de Rusia para tomar posiciones junto a 5 bases aéreas importantes. Luego, cuando el momento fue el correcto, los drones emergieron de sus escondites, elevándose a los cielos para llover fuego sobre los activos rusos. Hicieron uso de la propia red de telefonía celular de Rusia para comunicarse con los operadores ucranianos de manera rápida y eficiente, atacando bombarderos y otras aeronaves en las bases aéreas de Diaghilevo, Ivanovo, Olenia y Belaya, esta última a unas 2.700 millas de la frontera ucraniana. El ataque tomó al Kremlin completamente por sorpresa y envió ondas de choque a través del mundo. Fue una operación extraordinaria, una victoria invaluable para las Fuerzas Armadas ucranianas y una humillación absoluta para la inteligencia rusa. La Operación Telaraña también dejó a Rusia con miles de millones de dólares en daños que enfrentar. Un informe preliminar sugirió que unos 40 aviones de guerra fueron alcanzados, algunos dañados y otros totalmente destruidos. Desde entonces, un análisis detallado de imágenes de satélite de código abierto ha revelado que el total real puede haber sido menor que esas estimaciones iniciales. Con al menos 13 pérdidas confirmadas, incluyendo 8 bombarderos Tupolev Tu-95, 4 bombarderos Tupolev, 22M, un avión de radar, Beriev A-50 y un avión de transporte. De esos, los Tupolev 95 y 222M son los objetivos más grandes e importantes. Junto con los Tupolev 2160, constituyen una gran parte de las plataformas primarias de Rusia para lanzar misiles de crucero de largo alcance a las ciudades ucranianas. Los mismos misiles que han causado pérdidas terribles y la destrucción de numerosas piezas de infraestructura civil, incluyendo hospitales, hogares, subestaciones eléctricas, centros ferroviarios, plantas de energía, presas, almacenes, hoteles, estaciones de gasolina y escuelas. Al eliminar plataformas valiosas de lanzamiento de misiles como los 2 bombarderos 22M Ucrania, puede reducir drásticamente la capacidad de Rusia para lanzar misiles contra las ciudades ucranianas y matar a civiles. Como señaló el ex general del ejército de los Estados Unidos, Ben Hodges. Más tarde, en junio, para ser precisos, el 27, el Servicio de Seguridad de Ucrania lanzó otro ataque de drones de largo alcance enormemente exitoso, esta vez apuntando al aeródromo ruso en Kirovsk, a unas 130 millas de las líneas del frente del sur de Ucrania. Nuevamente, el Servicio de Seguridad de Ucrania redactó un informe detallando lo que llamó otro golpe doloroso para los ocupantes. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha asestado otro golpe doloroso a los ocupantes. Esta vez, en la noche del 27 al 28 de junio, los drones del Servicio Especial Ucraniano atacaron el aeródromo militar de Kirovsk en Crimea, temporalmente ocupada. Se infligió daño por fuego en las ubicaciones del componente de aviación, sistemas de defensa aérea, depósitos de almacenamiento de municiones, así como en los UAVs de reconocimiento y ataque del enemigo. Los datos disponibles indican la destrucción de helicópteros, multipropósito y de ataque Mi-8.
Mi-26 y Mi-28, así como del complejo autopropulsado de misiles y cañones antiaéreos Pantir S-1. Durante la noche, ocurrió una detonación secundaria en el aeródromo enemigo. El Servicio de Seguridad de Ucrania está trabajando sistemáticamente para reducir las capacidades de la Federación Rusa para llevar a cabo ataques aéreos y bombardeos en el territorio de Ucrania. Los ocupantes deben darse cuenta de que su costoso equipo militar y municiones no están protegidos en ninguna parte, ni en la línea del frente, ni en territorios temporalmente ocupados, ni en la retaguardia profunda del enemigo. Esa misma noche, el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Comando de Operaciones Especiales de Ucrania, Fuerzas de Operaciones Especiales, también celebraron un segundo ataque exitoso, en la base aérea de Marinovka, en la región de Volgorod, en Rusia. Especial, a unos 275 millas de las líneas del frente, se confirmó que 5 aviones bombarderos de combate Sukhoi Su-34 resultaron dañados en el ataque, con 3 de ellos más o menos completamente destruidos. Como se reveló en una publicación de Telegram en el canal de noticias Astra, 5 cazas Su-34 resultaron dañados en un ataque de vehículo aéreo no tripulado en un aeródromo militar en la región de Volgorad el 27 de junio. Las fuentes de Astra confirmaron el ataque de vehículo aéreo no tripulado en el aeródromo de Marinovka el 27 de junio. Como resultado, 5 aviones Su-34 resultaron dañados, 3 cazas se quemaron completamente, 2 más parcialmente. Además, un militar resultó herido. Además, según fuentes, los drones intentaron golpear la estación de distribución de gas de Gazprom Transgas esa noche. El Servicio de Seguridad de Ucrania previamente reportó un ataque al aeródromo de Marinovka. Según la agencia, los drones destruyeron 2 aviones Su-34 y dañaron 2 más. También informaron de un incendio en la parte técnica y operativa del aeródromo enemigo. La confirmación del ataque y las imágenes satelitales fueron publicadas por el proyecto ucraniano Kyber Voronezh. Al igual que los Tupolev 95S y 222 EMS eliminados en la Operación Telaraña, los Su-34S son elementos integrales de la Fuerza Aérea Rusa. Según Euromaidan Press, se cree que quedan alrededor de 150 de ellos, con Ucrania habiendo tomado al menos 37 desde que comenzó la guerra. Se usan para lanzar bombas planeadoras aladas sobre objetivos en Ucrania. Estas bombas pueden pesar más de 2.000 libras y tener un alcance de hasta el 40% de millas miles. Haciéndolos algunas de las explosiones más mortales y destructivas en el arsenal ruso, Ucrania puede interferir con ellos utilizando sistemas de guerra electrónica. Pero con miles de estas bombas lanzadas cada mes, algunas inevitablemente logran eludir las defensas ucranianas y alcanzar sus objetivos. Recientemente, por ejemplo, el 22 de julio, Rusia golpeó el centro de Kharkiv con taxis. Se dirigieron a áreas residenciales en la ciudad, dejando a más de 20 civiles heridos, según informó el alcalde de la ciudad, Igor Terekov, quien dijo que hay daños significativos. Se ha destruido una subestación transformadora. Se ha demolido una empresa de industria ligera, específicamente una fábrica de costura. Muchas ventanas están destrozadas y los techos están desgarrados. Una bomba impactó un edificio alto y se reporta que hay personas atrapadas bajo los escombros. Otra golpeó una empresa civil, iniciando un incendio que se extendió rápidamente a más de una docena de vehículos circundantes. Este es solo un ejemplo de taxis causando caos en Ucrania, y por eso es tan importante que Ucrania derribe las aeronaves que Rusia usa para lanzar sus bombas. De esa manera, no importa cuántos taxis tengan, porque no tendrán forma de usarlos realmente. Eso significa menos ataques, menos bajas para Ucrania y más problemas para Rusia que resolver. Al igual que la Operación Telaraña, los ataques del 27 de junio tomaron a Rusia por sorpresa y dejaron a Putin y su cohorte del Kremlin rascándose la cabeza y preguntándose qué había sucedido. Después de todo, ocurrió cuando se suponía que Rusia debía estar en máxima alerta. Acababa de soportar la Operación Telaraña, que fue el ataque más grande y devastador en suelo ruso hasta ahora desde que comenzó la guerra. Lógicamente, los servicios de inteligencia del país deberían haber estado haciendo todo lo posible para recopilar información e implementar las defensas necesarias para prevenir o al menos minimizar el daño de cualquier ataque subsiguiente. Sin embargo, no era la primera vez que se hallaba que la inteligencia rusa era inadecuada. Aparte de unos pocos búnkeres básicos construidos en aeródromos existentes, el Kremlin pareció hacer muy poco para proteger sus activos de más daños. Ucrania explotó la situación, empeorando la miseria estival de Rusia. Putin, aparentemente, esperaba que su gran ofensiva de verano pudiera bastar para quebrantar definitivamente la moral de Ucrania, con el fin de acelerar las ganancias rusas en el terreno y quizás incluso llevar a algún tipo de victoria rápida, milagrosa, para finales de año.
Pero eso, evidentemente, no está sucediendo. En cambio, el empuje veraniego de Rusia está fracasando. Aunque el país ha ganado algo de terreno aquí y allá, continúa avanzando a paso de tortuga en muchas regiones. Solo recientemente logró tomar el último pedazo de Luhansk, a pesar de controlar la gran mayoría de la región durante varios años. Y todavía está luchando en áreas fuertemente disputadas como Donetsk, desperdiciando semanas, tomando solo pequeños y relativamente insignificantes asentamientos y franjas de tierra. Mientras las fuerzas ucranianas se atrincheran en áreas más importantes como las ciudades de Pokrovsk y Siversk, Rusia también continúa perdiendo tanto hombres como equipo militar a un ritmo impresionante. Sufrió pérdidas récord en 2025, con el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Sersky, anunciando recientemente que más de 33.000 personal militar ruso fueron eliminados solo en julio. Publicando en X, Sersky declaró que los guerreros ucranianos destruyeron incansablemente al enemigo, acercando una paz justa para Ucrania. Solo en julio, las pérdidas de personal de los ocupantes superaron las 33.000 personas, 33.220. Agradezco a los defensores, tanto hombres como mujeres, por su combate profesional y valiente. La lucha sigue. Gloria a Ucrania. El Estado Mayor de Ucrania también ha informado que las bajas rusas han alcanzado picos de alrededor de 1.000 personal por día en las últimas semanas, mostrando cuántos cuerpos simplemente está lanzando Rusia en la picadora de carne y el total desprecio que Putin tiene por la vida de su gente. Al fin y al cabo, cada baja representa a un ser humano. Quizás con padres, hijos y parejas sobrevivientes esperándolos en casa, todos obligados a sufrir en duelo por una guerra sin un propósito claro y sin un final obvio a la vista. Varias fuentes occidentales han confirmado que Rusia ha sufrido más de 1 millón de bajas durante el transcurso de la guerra hasta ahora, con alrededor de la mitad de ellas muertas o heridas tan gravemente que no podrán regresar al frente. Y mientras Putin intensifica las campañas de reclutamiento y utiliza cualquier medio necesario para reponer sus filas, claramente le importa poco el destino y las perspectivas del soldado ruso promedio. El líder del Kremlin afirmó recientemente que ninguno de sus soldados había muerto en vano, declarando que cada soldado caído lo hizo por una causa, y añadiendo, estas son las personas que crearon las condiciones para que los que ahora están en las filas avancen. Así, ninguna pérdida ha sido en vano. Es una declaración atrevida de hacer, especialmente cuando hay cientos de ejemplos de soldados rusos que literalmente mueren o sufren innecesariamente debido a la imprudencia e incompetencia de sus comandantes. Por ejemplo, este canal ha informado sobre numerosos casos de Rusia bombardeando accidentalmente su propia tierra y gente, a menudo debido a sistemas de guía mal funcionantes o mal fabricados. Ha habido innumerables informes de tropas rusas enviadas a la batalla, sin suficiente entrenamiento o equipo, lanzadas al fuego de las líneas del frente, con casi cero posibilidades de supervivencia. Luego están todos los migrantes de Asia Central enviados a la fuerza al frente y utilizados como simple carne de cañón, así como los soldados forzados a entrar en lo que se llama trampa mortal, tanques T-70, y dos que son fácilmente apuntados y destruidos debido a un defecto de diseño inherente en su sistema de autocarga. O aquellos obligados a pilotar tanques soviéticos de hace décadas, muchos oxidados, desmoronándose y totalmente inadecuados para situaciones militares modernas. Mientras Putin persiste con su propaganda, los hechos son claros como el día. Miles de soldados rusos han muerto absolutamente en vano, sin importar lo que diga su presidente. El país también ha sufrido pérdidas asombrosas, no solo en personal, sino también en equipo. Ya se ha hablado aquí de las docenas de jets, bombarderos y helicópteros derribados en ataques de drones ucranianos. Pero también han habido miles de tanques y vehículos blindados destruidos, cientos de puestos de mando, unidades de artillería y sistemas de misiles superficie-aire, decenas de inhibidores, sistemas de guerra electrónica y estaciones de radar, y miles de drones y misiles también. Todas esas pérdidas se suman. Todas ellas afectan la moral de Rusia, el inventario militar y su economía, que se hunden cada vez más en un estado de crisis total. A principios de este año, por ejemplo, Sersky informó que los ataques de drones de golpe profundo de Ucrania habían infligido más de $10.000 millones en daños al sector industrial de Rusia. Y eso solo cuenta los ataques entre enero y mayo de 2025. Ha habido otros ataques exitosos desde entonces, causando incluso mayores pérdidas al Kremlin, sin mencionar todos los asaltos en primera línea, contraataques, ataques de artillería y demás. Ucrania también sufre pérdidas, pero está infligiendo un daño considerable a Rusia. Y sus fuerzas continúan demostrando una notable determinación, resistencia y adaptabilidad.
manejándose astutamente con las condiciones dinámicas de esta guerra y continuando golpeando a Rusia de las formas más efectivas e impactantes una y otra vez. Ahora, puedes aprender aún más sobre los recientes éxitos de Ucrania en nuestros videos, observando su defensa impenetrable de Turetsk en la región de Donetsk, y nuestro análisis de algunas de las armas y tácticas más inusuales pero efectivas que el país ha utilizado para sorprender a Rusia. Para una perspectiva más completa de la guerra, podrías ver cómo Polonia refuerza sus fronteras, enviando un mensaje contundente de no entrada al Kremlin. Y finalmente, asegúrate de suscribirte también a nuestro canal de confianza, para que puedas ser uno de los primeros en conocer los últimos desarrollos importantes desde las líneas de frente de Ucrania y más allá.